Muy bien, buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio a la actividad de la semana 4, el teórico número 4. Tenemos en este momento 55 estudiantes conectados y seguramente se irán sumando otros. Buenas tardes con todos los que están escribiendo. Lisek, Jenny, Wilson, Angelo, José Manuel, Eliana, Natalia, Humberto, Bianca, todos los que están escribiendo allí. Muy buenas tardes, un gusto como siempre saludarlos. Vamos a avanzar esta tarde con un tema que es fundamental, en cuanto al conocimiento y a las competencias de la búsqueda bibliográfica, ¿sí? Quiero comentarles antes de comenzar que el día de mañana martes a las 9 de la noche, de 9 a 10, estaremos iniciando el primer seminario para todos los dos ciclos de investigación, tanto taller de elaboración de tesis como taller de investigación aplicada. Así que vamos a enviarles el link, a ver si antes de terminar la clase, les comparto el link para que podamos todos el día de mañana a las 9, de 9 a 10 p.m., ingresar a estos seminarios. Estos seminarios son complementarios, van a ser de gran utilidad para su protocolo de investigación, su proyecto, así que no se lo pierdan y por supuesto es un esfuerzo más de la cátedra y del Instituto de Investigación en Ciencias Biomédicas para acercarles herramientas prácticas, temas prácticos. El día de mañana vamos a ver temas como el registro del ORCID, cómo ustedes pueden sacar su ORCID, el registro en Concitec, el registro en Google Scholar, etcétera. Y estaremos avanzando también con temas que van a ser de gran importancia para todos ustedes, temas de bioestadística, temas de búsqueda bibliográfica, entre otros. Así que no se pierdan a partir de mañana, estaremos anunciando cada lunes, previo a los días martes, de 9 a 10 p.m. tendremos el primer seminario. Muy bien, un saludo al doctor Germán Rosani, el doctor Iván Hernández, que están con nosotros, profesores del curso, de la cátedra, y vamos a ir avanzando entonces. Voy a compartir la presentación y luego después en la parte práctica, esta semana ustedes deben terminar su carta al editor y deben subirla, cada uno con sus respectivos profesores, y la semana que viene, hasta este viernes, ya va a estar la calificación de su primera nota que va a promediar, que es la carta al editor, como quedamos la semana pasada. ¿Okay? Muy bien, voy a avanzar entonces con la presentación que tenemos el día de hoy. No creo que alcancemos a ver todo, vamos a tener otra presentación complementaria, pero vamos a empezar con este primer tema de lo que es la búsqueda bibliográfica, ¿sí? Todos ustedes saben que no podemos hacer investigación científica si antes no hemos hecho una buena búsqueda bibliográfica. La búsqueda bibliográfica está presente en todo el ciclo de investigación, y no termina hasta que ustedes sustenten y publican su artículo derivado de su proyecto de investigación. Hace poco vino una tesista, ¿no? Y nos dice esto, bueno, yo no referencié ese trabajo previo porque hace 6 meses que terminé de mi protocolo y ya no he hecho más búsqueda bibliográfica. No, ustedes tienen que seguir haciendo búsqueda bibliográfica de manera continua. Aún el día anterior y el mismo día que ustedes van a sustentar su tesis, tienen que ver si salió algún artículo nuevo sobre su tema, porque el jurado lo va a buscar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que recordar? Tenemos que estar familiarizados con los motores de búsqueda, tenemos que saber manejar y tener un buen acceso a Internet y un ancho de banda adecuado, tenemos que saber las metodologías de búsqueda libre, búsqueda básica y búsqueda avanzada, de lo que significa la búsqueda bibliográfica, tenemos que familiarizarnos con las palabras claves, también llamados keywords o keywords, ¿sí? Las palabras clave para buscar los temas de interés, el famoso thesaurus, que ya veremos que es muy importante, y por supuesto, todos los accesos a las plataformas virtuales. Entonces, la búsqueda bibliográfica, el tener conocimiento de todo lo que está publicado,
obras de referencia existentes y su contenido es la primera condición para resolver cualquier problema informativo o de actividad profesional. Sin búsqueda bibliográfica y documental adecuada, ustedes van a navegar con su tema de investigación. Van a estar en la nebulosa. El 85 al 90% de sus dudas están en los artículos. Doctor, ¿de dónde saco las variables de los artículos? Doctor, ¿qué diseño tengo que aplicar? Fíjese lo que otro investigador hizo en la parte de métodos. Doctor, ¿cómo calculo el tamaño de la muestra? Ahí está en los artículos. En cada artículo ustedes van a encontrar ejemplos de cómo cada segmento del protocolo está resuelto. En introducción me puedo fijar puntos importantes para los antecedentes, para la parte del marco teórico, etc. ¿Sí? Entonces, debemos conocer los procedimientos lógicos que nos van a conducir a la obtención de resultados satisfactorios. Es que, doctor, de mi tema de investigación no hay artículos, no hay bibliografía. En realidad, de cada tema que ustedes propongan o se les ocurra, hay cientos, por no decir miles de artículos publicados. No sabemos hacer la búsqueda correcta, entonces ahí tenemos que aprender los procedimientos lógicos que nos van a conducir a obtener buenos resultados, ¿no? Entonces ahí tenemos que es un proceso sistemático, secuencial de recolección, selección, clasificación, evaluación y análisis del contenido del material empírico, ya sea físico o virtual. En este contexto de la pandemia, más aún, los medios virtuales son la regla. Entonces, muchas veces les preguntamos, ¿hiciste tu búsqueda sistemática? Sí, hice mi búsqueda sistemática. ¿Y leíste los artículos? No, solamente hice la búsqueda y dejé los artículos allí. No sirve para nada. Ustedes tienen que recolectar, seleccionar, clasificar, evaluar, conocer. Ustedes tienen que venir, cuando vengan a discutir con su profesor sobre su protocolo, su pregunta de investigación, su diseño, sus variables, vengan con por lo menos 5 o 10 artículos subrayados, ¿sí? Con tachados, con preguntas escritas. Eso significa que ustedes han leído sus artículos. Entonces, la investigación documental es una herramienta sistemática al servicio de una investigación científica. ¿Para qué sirve entonces la investigación bibliográfica? Primero, ustedes no pueden construir un proyecto de investigación si no es sobre fuertes pilares, fuerte base bibliográfica. Entonces, para apoyar su investigación, tenemos que realizar una buena búsqueda bibliográfica. Segundo, para evitar repetir lo que ya está hecho, evitar emprender investigaciones ya realizadas. Entonces yo tengo que leer los artículos de lo que han hecho en otras partes del mundo sobre mi tema de investigación, ver qué han hecho, ver qué no han hecho y qué es lo que yo puedo hacer, ¿sí? Debo tomar conocimiento de los experimentos, el diseño, la metodología, la población, las herramientas, los instrumentos, el análisis estadístico, ahí está en los artículos. Continuar investigaciones interrumpidas o incompletas. De pronto, el grupo de Canadá investigó una parte y usted puede continuar esa parte que quedó inconclusa. Y por supuesto, buscar información sugerente para su marco teórico, para afinar su variable, los indicadores, etc. ¿Sí? Y como ya les dije, ustedes tienen que construir una tabla de 2 columnas. La primera columna es la que dice variables y ahí van anotando cada una de las variables. Cierren su micrófono, por favor. Cada una de las variables en la primera columna y en la segunda columna deben anotar el riesgo, la medida de asociación. Cuando ustedes tengan ese cuadro, cuando lean cada artículo, cada libro, cada capítulo, cada conferencia, cada congreso, van a poder sacar ese dato. La variable de estudio frente a la variable de desenlace y su medida de asociación, OR, RR, hazard ratio o lo que sea. ¿Cómo selecciono la búsqueda? Bueno, hay 3 criterios. El criterio de pertinencia, el criterio de exhaustividad y el criterio de actualidad. El criterio de pertinencia tiene que ver con, si yo hago una búsqueda y encuentro 80 artículos, ¿cuántos de los 80 son pertinentes para mi pregunta de investigación? ¿Tienen ambas variables? ¿Corresponde a la población que yo quiero estudiar? ¿El diseño es similar al que yo pretendo implementar? ¿Es adecuado el artículo para incluirlo dentro de mi bibliografía de referencia? Ok, pertinencia, ¿sí? La pertinencia. El criterio de exhaustividad significa que nuestra búsqueda no solamente puede ser en español, debería ser en español e inglés, porque se publican 10 veces más artículos en inglés que en español sobre cualquier tema, 10 a más veces.
Entonces, no solamente debo saber buscar en revistas locales, nacionales, sudamericanas, latinoamericanas, sino que también debo buscar a nivel internacional. Criterio de exhaustividad, ¿sí? Muy importante, criterio de exhaustividad. Entonces, debo agotar la búsqueda de libros, revistas, artículos. No puede ser que digan, doctor, no tengo artículos para mi tema. En realidad no han sabido buscar adecuadamente. Y el criterio de actualidad. ¿Qué significa eso? No puede ser que su proyecto tenga citas, la gran mayoría de citas sea de hace más de 10, 15 o 20 años. Se recomienda que el 80% al 90% de sus citas y referencias sean de los últimos 5 años y que haya una buena cantidad de los últimos 2 años. Podrá haber un 5 a un 10% de referencias y de citas de más de 5 o 10 años, porque son artículos máster, son artículos que son citables, que no han perdido vigencia, pero el 80 al 90% deben ser actuales. Criterio de actualidad. Entonces es muy importante. El tesauro o tesaurus, ¿sí? Es una lista de palabras o términos controlados. Nosotros debemos buscar con términos controlados, ¿sí? Esos términos controlados representan conceptos y cada concepto representa un grupo temático, como veremos posteriormente. Hay tesauros para las diversas disciplinas. Aquí les voy a dejar una lista de tesauros que después van a poder visitar, pero una que tenemos que conocer muy bien es el tesauro del DEX, que se llama Descriptores en Ciencias, y otra que vamos a ver después son los MAGE, que es del National Library of Medicine. En el Google Escolar, ustedes cuando busquen material en español o en inglés, no busquen en el Google común, sino ustedes deben buscar en el Google Academic, ¿sí? Google Académico, y ahí entonces automáticamente van a poder ingresar sus palabras clave y hacer búsquedas, ¿sí? También está el Google Books, que es el Google de libros, donde ustedes pueden ingresar las palabras y conseguir material, cantidad de material, van a poder conseguir en el Google Académico y en el Google Books. Y vamos a ver que antiguamente la búsqueda bibliográfica tenía esta epidemiología, tenía este ecosistema, ¿no? Estaban las bibliotecas silenciosas, donde habían colecciones de libros, revistas, tomos, volúmenes, las mesas y, por supuesto, la búsqueda bibliográfica en las bibliotecas, que también son una fuente importante. Sin embargo, en este contexto de los trabajos de investigación y de las tesis, la búsqueda presencial se ha tornado básicamente una búsqueda bibliográfica virtual. Entonces, anteriormente teníamos la biblioteca o base de datos, ¿sí? La biblioteca a la que concurríamos. Hoy la base de datos está representado por el National Library of Medicine, una de las fuentes que vamos a enseñar hoy a poder hacer búsquedas correspondientes, Medline, que tiene que ver con el PubMed, que es una base de datos. Antes íbamos presencialmente a la biblioteca, hoy podemos ir a la base de datos virtual de Medline a través del National Library of Medicine, ¿ok? Antes había una persona que nos atendía y hacía la búsqueda de los libros, por supuesto, y de las revistas que nosotros estábamos buscando y nos traía justamente ese material, pero hoy tenemos un buscador, ¿sí? Ese buscador lo vamos a llamar motor de búsqueda PubMed, ¿sí? Que el PubMed incluye Medline, PubMed Central, entre otros, ¿no? Entonces ahí tenemos prácticamente dos figuras. Uno es la base de datos y dos es el motor de búsqueda. Y finalmente, cuando nosotros llegábamos a la biblioteca física, lo que hacíamos era completar una ficha con palabras clave o términos controlados. Los términos controlados en medicina, vamos a ver dos el día de hoy. Los DEX, llamados descriptores en ciencias de la salud, que está en español, portugués e inglés, es de la OMS, OPS, de la Biblioteca Virtual en Salud, en la que la revista de la Facultad de Medicina forma parte de esta colección. Y tenemos los MAGE, ¿sí? Los MAGE, que lo vamos a ver luego, ¿sí? Entonces, tenemos que usar para ello el Thesaurus, es decir, para que le podamos pedir a la bibliotecaria, en este caso al motor de búsqueda, que nos busque los libros que nosotros queremos en la base de datos, tenemos que saber darle las órdenes adecuadas. Esas órdenes adecuadas se usa con un lenguaje controlado. Entonces, para que su orden
sea óptima y obtenga buenos resultados satisfactorios, tenemos que familiarizarnos con el lenguaje controlado. ¿Y qué es el lenguaje controlado? Ya vamos a ver el DEX y el MESH. Entonces, fundamental, ese vocabulario, que no puede ser cualquiera inventado, sino que es un vocabulario técnico que agrupa los temas con diferentes palabras, ¿sí? Y eso se denomina DEX y MESH. Los MESH para el mundo de habla inglesa y los DEX para el mundo de habla hispana en Latinoamérica e Iberoamérica. Les vamos a compartir esta guía breve para el uso de PubMed, que está muy interesante también. Lo vamos a colgar allí en la plataforma en la que ustedes van a poder leer varias cuestiones, ¿no? Entonces aquí, en el PubMed, hay una cantidad de etiquetado y de órdenes que nosotros tenemos que conocer. Aquí solamente algunos ejemplos, ¿no? Afiliación y dirección de address se pone entre corchetes, AD, AFFL, por ejemplo, ¿sí? ¿Ok? Entonces, ahí hay una cantidad de datos que nosotros podemos ir consiguiendo como órdenes, ¿sí? Y ahí tenemos otros, aquí están, por ejemplo, los términos MESH, o si ponemos LA, significa language o language, ahí está, ¿sí? Entonces, hay una cantidad de órdenes que nosotros usamos como abreviaturas, por ejemplo, la abreviatura del título de la revista, la New England Journal of Medicine, ahí está The Journal, por ejemplo, o el Major Topic tiene que ver con el MESH tópico principal, o cuando quiero poner MESH, pongo MESH entre corchetes, o MH, que es el diminutivo de MESH, que son términos del vocabulario controlado de la National Library of Medicine, y MESH significa Medical Subject Headings, que significa encabezamiento temático médico en salud, y se usa para describir el contenido temático de los artículos que se ingresan a la base. Entonces ustedes tienen que descubrir esos MESH y que están en los artículos correspondientes. Page o PJ, por ejemplo, PS, y hay una cantidad de otros. Están, así como están los MESH, están los subheadings o subencabezamientos, se usa el comando SH, por ejemplo, ¿no? Y así van a ver para title, ¿sí? Para título y abstract, TIAPS, como veremos luego después. Muy bien, entonces haremos luego una demostración de cómo hacer esa búsqueda en el Google Escolar. Pero ahora quiero dedicar los siguientes 30 minutos a mostrar, los siguientes 20 minutos a mostrar ejemplos prácticos de cómo hacer una búsqueda en 8 pasos. Este año 2021 hemos diseñado justamente lo que llamamos el octeto de la búsqueda del éxito, la búsqueda bibliográfica adecuada del INISIC, y lo vamos a compartir con ustedes y también con todos los profesores para que manejemos los 8 pasos de la búsqueda bibliográfica y el guardado y archivo de esas referencias bibliográficas fundamentales, ¿sí? Ok, entonces, tenemos que desarrollar una estrategia de búsqueda adecuada. Si no, no vamos a tener los artículos importantes. Para desarrollar investigación científica, debemos usar el método científico. Y antes debemos realizar adecuadamente una estrategia de búsqueda bibliográfica. La investigación bibliográfica, como ya mencioné, está presente en todo el ciclo. Entonces, doctor, para la estrategia, ¿qué es lo que debo buscar? ¿Qué busco? ¿Dónde y cómo lo debo buscar? Y una vez que encuentro, ¿qué tan importante es lo que encontré? Entonces tenemos que desarrollar una estrategia, ¿no? Tenemos que establecer nuestra necesidad de información, análisis de los conceptos que queremos consultar. ¿Dónde? Bueno, ¿en qué datos bibliográficos lo vamos a buscar? ¿Cómo hacemos la traducción al lenguaje documental? Y tenemos que tener nuestra ecuación de búsqueda. Si ustedes no desarrollan su ecuación de búsqueda, van a hacer una búsqueda libre, una búsqueda básica. La búsqueda avanzada requiere el desarrollo de una ecuación de búsqueda. Y este es un proceso iterativo, que debemos repetirlo, ensayo, error, y que es importante. Y después tengo que saber valorar los resultados, obtener los documentos y entonces plasmarlos en mi protocolo, ¿no? Entonces yo tengo que ver entre la exhaustividad, que es un criterio, y la precisión. Por supuesto, cuando tengo que revisar un tema, desarrollar mi tesis de pregrado o de posgrado, llevar un proyecto de investigación, resolver un problema clínico, ¿sí? Lo que se llama medicina basada en evidencias. Entonces es muy importante, la necesidad de búsqueda de información está presente
en todo el ámbito de su vida de estudiante y posteriormente como médico. Pero tenemos que aprender a traducir los conceptos al lenguaje documental, ¿sí? Mi pregunta clínica a una pregunta pico, peco o peo. Entonces hay diversas bases que usan tesauros, el Megline, la base Embase, entre otros. Ya dijimos que un tesauro es un vocabulario controlado de términos biomédicos que se usa para describir un artículo. En el Megline o en el PubMed usamos el MeSH, que ya lo mencioné hace un ratito. En el Embase se usa el entry como palabra clave, ¿sí? O como término controlado, vocabulario controlado. Cada concepto está representado por un único término y cada término representa un único concepto. Entonces, nosotros tenemos que aprender a detectar, a encontrar esas palabras controladas para hacer una buena búsqueda en la base de datos. Y al final tengo que traducir los conceptos que yo estoy colocando en mi pregunta de investigación, lo tengo que traducir al lenguaje documental. Supóngase que ustedes quieren investigar hernia inguinal, ¿no es cierto? Parten del punto de vista de, quieren comparar si la hernia inguinal por cirugía convencional versus cirugía laparoscópica, su tema de investigación. Entonces, ahí tienen una cantidad. De todas las categorías del MESH están las categorías de enfermedad, las condiciones patológicas, signos y síntomas, condiciones patológicas, anatómicas, hernia en general y hernia abdominal y después viene hernia inguinal. Entonces, tenemos que llegar a tratar de detectar justamente esos MESH o esas palabras clave y los sub-MESH o entry-ter, como veremos luego. Traducir los conceptos al lenguaje documental es fundamental, para eso usamos el tesauro. Si no usan el tesauro, sus búsquedas van a ser búsquedas a texto libre. Pero también tenemos que usar algunos trucos o técnicas como el truncamiento, por ejemplo, que vamos a enseñarle. Significa que si yo busco hernia y le sumo el asterisco, que es el truncado, lo que estoy haciendo es que todo lo que empiece con hernias, herniaplastía, etc., hernia cirugía, hernia reconstrucción, lo va a encontrar igual, ¿sí? Entonces, el truncado es importante, el laparoscopic, ¿sí? Etcétera, entre otros. Muy bien, entonces, una de las cosas que ustedes vamos a ver es que tenemos que pasar nuestra pregunta a un lenguaje documental. El lenguaje documental es la pregunta PICO, como ven acá, pregunta PICO, P-I-C-I-O, que tiene que ver con los pacientes o población de estudio, que tiene que ver con la intervención o exposición. En la mayoría de casos, ustedes van a hacer estudios observacionales, por lo cual va a ser exposición, no va a ser intervención. Intervención se aplica para estudios experimentales, ¿no? Con una intervención. Pero ustedes pueden usar exposición. Comparación, el grupo control, y el outcome o la respuesta. Por ejemplo, si la población, los pacientes serían pacientes con hernia inguinal versus aquellos que reciben cirugía laparoscópica, comparado con los que reciben una cirugía a cielo abierto o convencional, y la respuesta o el outcome, que coincide generalmente con la variable de resultado, la variable dependiente, el evento de estudio que ustedes quieren investigar, puede ser más de una opción. Yo puedo ver la recurrencia de la hernia inguinal versus la hernia por cirugía laparoscópica. Quiero ver si hay más dolor o menos dolor con la hernia por inguinal prevención laparoscópica versus la cirugía convencional, ¿sí? Ok. O, por ejemplo, ausentismo, etcétera, ¿no? Entonces, ahí tenemos algunos outcomes o respuestas que podemos ver. Una vez que tengamos todo eso, nosotros vamos a ver que en el outcome vamos a usar los operadores booleanos, y en este caso vamos a usar el OR, recurrencia o dolor o ausentismo, entre otros. Okay. Pero para poder unir la categoría población, intervención, etcétera, usamos el AN y el AN. Entonces, dentro de la misma categoría usamos el OR, son para sinónimos o para múltiples targets, y cuando comparo categoría con otra categoría, uso el AND. Esto lo vamos a ver en los operadores booleanos en la búsqueda avanzada, ¿sí? Y ahí entonces una fotografía del MESH o del PubMed, donde está justamente cómo se va a hacer esa búsqueda. La propuesta que nosotros traemos ahora para el año 2021, está acá justamente lo que hemos llamado el octeto de estrategia de búsqueda, ¿sí? El octeto que viene de 8 pasos que ustedes deben practicar primero, replicar en sus talleres prácticos, y después recién que han replicado
y saben recorrer todo este circuito que no es fácil, que no sale la primera vez, que es detallista, que si se olvidan un lenguaje, una comilla o un corchete y no lo colocan bien, se pierde todo y no sale nada, y que requiere paciencia y que requiere tiempo. La búsqueda, la estrategia de búsqueda sistemática del INDICIC 2021 está en estos 8 pasos. Primero, ustedes tienen que tener su pregunta de investigación. Ya dijimos la semana pasada que todos deben tener su tema de investigación definido y su pregunta de investigación definida. Luego, después vamos a ver los criterios para la población, la exposición y para la respuesta. Luego veremos el etiquetado, los términos controlados. Usaremos el DEX y el MESH. El tercer paso será usar términos controlados. El cuarto paso, ver los sinónimos, también llamados entry term, de estos términos controlados. Paso 4, los sinónimos. No solamente voy a buscar con una sola palabra, sino que voy a buscar otras palabras que me ayuden en mi búsqueda, que son los entry term o sinónimos. Luego tendremos el etiquetado, es decir, cómo yo voy a sumar esas órdenes, esas etiquetas, para que el buscador sepa lo que le estoy pidiendo, ¿sí? Si yo le digo, quiero que busques palabras claves, va a ir a keywords. Si yo quiero que lo busques en el título, va a ir al título a ver si está esa palabra. Quiero que lo busques en el título y en el abstract, colocaré TIAC, por ejemplo. Entonces, el etiquetado. Para unir el etiquetado, usaré los operadores booleanos, generalmente OR es intraclase y AND es interclase, operadores booleanos AND, OR, y luego tendremos la oportunidad de hacer la búsqueda avanzada. Una vez que ya tengo mi ecuación, ya tengo la sintaxis con el lenguaje controlado de la búsqueda, entonces ahora estoy listo para hacer lo que se llama la búsqueda avanzada. No la búsqueda que yo meto una palabra y me salen 450.000 artículos, sino la búsqueda avanzada, en la que estará mi pregunta clínica, mi pregunta pico, mis criterios de búsqueda, mi población y exposición, mi respuesta, estarán mis palabras clave, estarán mis entry term, estará la etiqueta para decirle dónde quiero que busque, cómo está organizado, y entonces vendrá la búsqueda avanzada. Y luego después tendremos otro paso que es, ahora que tengo la búsqueda avanzada, ¿cómo lo guardo? ¿Cómo lo archivo? ¿Cómo extraigo esos documentos? Y ahí tendremos el siguiente paso que es con el Zotero, ¿sí? Fundamental. Esta herramienta que estamos lanzando el día de hoy, y lo vamos a profundizar en las próximas clases, es lo que hemos llamado octeto de estrategia de búsqueda. Octeto de 8 pasos, ¿ok? Ahí están entonces los 8 pasos y que les vamos a preguntar. Uno de los objetivos pilares de este curso es que ustedes terminen con esta competencia en su bolsillo. ¿Qué competencia? De saber plantear su pregunta de investigación, de saber usar buenos criterios de búsqueda, de saber utilizar los términos controlados, de usar los sinónimos, los términos controlados, de saber colocar la etiqueta para el buscador, para el PubMed, para el bibliotecario, de saber organizarlo con los operadores booleanos y saber completar mi búsqueda avanzada, para después obtener mis artículos y hacer la extracción y el archivo en una carpeta de un gestor de referencias bibliográficas como el Zotero, el EndNote u otro que ustedes quieran utilizar. Entonces, vamos a repasar básicamente ejemplos muy rápidos en la clase de estos 8 pasos. Paso 1, plantear la pregunta de investigación. Ustedes ya saben la mnemotecnia FINER, ya saben los 5 componentes de una buena pregunta de investigación, así que eso ya lo tienen. Y aquí tienen 2 ejemplos, ¿eh? Primer componente, signo de interrogación. Segundo componente, relación de 2 o más variables, variable independiente, obesidad, variable dependiente o de resultado diabetes mellitus, población de estudio, paciente del servicio de endocrinología, institución o lugar, Hospital 2 de Mayo, y tiempo o periodo 2017-2019. Siguiente ejemplo, ¿cuál es la relación entre anemia de embarazadas y bajo peso al nacer? Ahí tienen las 5 características que debe reunir una buena pregunta de investigación, ¿ok? Y eso surge de temas cotidianos, ¿no es cierto? Ustedes ya han aprendido cómo transformar un problema cotidiano en un problema científico. Un problema cotidiano está extraído de la realidad. Por ejemplo, compañeras de la universidad con depresión. ¿Alguien tiene alguna compañera que tuvo depresión o que tiene actualmente depresión? Bueno, ahí está. Lee un artículo que dice que a mayor ansiedad, mayor depresión. Escucha una clase que dice conferencia de salud mental. ¿Ok? Y se plantea su pregunta, ¿no?
¿Cuál es la asociación entre ansiedad y depresión en estudiantes de medicina de la Universidad Ricardo Palma durante el ciclo 2021-1? Y aquí también quiero aclarar algo. No es lo mismo la pregunta que el tema, ni la pregunta que la línea, ni el problema que el título. Son terminologías que a veces usamos como sinónimos, pero nos confundimos, ¿eh? El tema, el tema no es 20 palabras, es una sola palabra y suele ser justamente su variable de resultado. ¿Cuál es tu tema? Depresión. Ok, tu tema es depresión. Muy bien. ¿Cuál es tu pregunta de investigación? ¿Cuál es la asociación entre ansiedad y depresión en estudiantes de medicina? Bla, bla, bla. Ok. ¿Cuál es tu línea de investigación? Salud mental. ¿Y cuál es tu título? Cuando yo borro cuál es la asociación y le saco los signos de interrogación, me queda mi título. Miren, Asociación entre Ansiedad y Depresión en Estudiantes de Medicina de la Universidad Ricardo Palma durante el ciclo 2021-1, sin signo de interrogación y sin el cuál es la asociación. Entonces, clarifiquemos los puntos. El tema de investigación tiene que ver con tu variable de resultado, tu variable dependiente, tu evento de estudio. ¿Cuál es tu tema de investigación? Amputación de pie diabético. ¿Cuál es tu tema de investigación? Depresión. ¿Cuál es tu tema de investigación? Infarto agudo de miocardio. ¿Cuál es tu tema de investigación? Mortalidad por COVID-19. Ok. Si te pregunto cuál es tu problema o pregunta de investigación, me dirás la pregunta completa. Si te pregunto tu línea de investigación, ustedes tienen ahí las prioridades de investigación 2021-2025 de la Universidad Ricardo Palma y las 2019-2023 del Instituto Nacional de Salud del Perú, del Ministerio de Salud. Y de mi pregunta sale mi título automáticamente, ¿ok? Muy bien, luego veremos la pregunta pico. La pregunta pico ya la habíamos visto, vamos a mostrar unos ejemplos que nos concedió el doctor Iván Hernández Patiño y el equipo de profesores que participan y apoyan. Algunos han participado y han colaborado el año pasado. Algunos estudiantes han compartido algún PowerPoint, pero ahora estamos compartiendo el material justamente que trabajó el equipo dentro del instituto. Entonces, supongan que su pregunta es, ¿el uso de antibióticos profilácticos podría prevenir la aparición de infecciones en pacientes hospitalizados con quemaduras? ¿Ok? Aquí nada más nos falta el periodo, el tiempo, ¿no? Ok. Para que sea una pregunta con las 5 características. Recuerden, son 5 características. ¿El uso de antibióticos podría prevenir la aparición de infecciones en pacientes hospitalizados? Muy bien. ¿Cuál es la población? La población son pacientes con quemaduras. ¿Ok? ¿Cuál es la decisión? El tratamiento con antibióticos profilácticos. ¿Cuál es el control o el comparador? Aquellos que no van a recibir antibiótico-terapia profiláctica. ¿Cuál es el outcome o el desenlace? La presencia de infección. ¿Y cuál es la presencia de infección o el outcome? Es mi variable de resultado, como se darán cuenta ustedes aquí. Entonces, el outcome coincide con la variable de resultado, el outcome coincide con mi tema de investigación y está presente aquí en la pregunta pico o PECO, en este caso de exposición. ¿Ok? Muy bien, criterios de elegibilidad. Entonces yo tengo que ver automáticamente en esto que es participantes, exposición, control y outcome, en este tipo de pacientes que ya es definido, tengo que ver los participantes, qué tipo de participantes van a ser, sus características, la edad, voy a tomar personas adultas, voy a tener pacientes pediátricos, voy a tomar solamente de edad avanzada, voy a tomar solamente mujeres adolescentes, etcétera. La población, características, demografía, ámbito, tengo que acotar mi población. También la exposición, qué tipo de antibiótico-terapia voy a utilizar, el esquema de dosificación, por qué vía lo voy a administrar, por cuánto tiempo lo voy a administrar, qué significa tratamiento profiláctico, etcétera. ¿Okay? Tengo que definir claramente eso. El control, aquellos que no van a recibir antibiótico-terapia profiláctica. Y finalmente, la presencia de infección, ¿cómo lo voy a definir? Por infección clínica, por infección por cultivo, por ambos criterios, ¿no? Por consenso de un comité evaluador, etc. Entonces ahí tenemos que tener los criterios de elegibilidad claramente definidos. El tercer paso es buscar términos clave. Entonces, como ya le hemos dicho, una vez que ya tengo mi población, pacientes con quemaduras, me reduzco al PEO para la búsqueda sistemática, ya dejo el grupo control fuera, porque en general en los estudios o observaciones vamos a usar el PEO nada más. Entonces voy a buscar hasta que encuentro en el DEX las quemaduras, antibiótico, profilaxis antibiótica e infección. Y después voy automáticamente a encontrar las palabras MASH en inglés, quemaduras, burns, antibiótico profilaxis e infección, ¿sí?
Ya tengo mis términos claves en español y en inglés. Voy a mostrarles en un ratito cómo encontrar los términos claves en el DEX y en el MESH. A ver. Creo que están viendo ahora mi pantalla. Sí se ve, ¿verdad? ¿Se ve el Google? Sí, doctor. Perfecto. Entonces, la primera página, ustedes ponen en su buscador la palabra DEX, que significa Descriptores en Ciencias de la Salud, y nos va a llevar a la página de Descriptores en Ciencias de la Salud. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, aquí tienen la página de Descriptores en Ciencias de la Salud, que es de la Organización Panamericana de Salud, la OMS, VIREM, y vienen aquí a la segunda línea, consulta al DEX. Cuando ven allí consulta al DEX, van a ver que tienen en inglés, en español, en portugués. Si ustedes van a buscar en español, les va a dar en los 3 idiomas, ¿ok? Entonces, por ejemplo, vamos a poner aquí, no sé, quemaduras creo que es la palabra, o quemaduras, no lo sé. Es muy sensible, una sola letra basta para que no se encuentre, bueno, ahí está. Y hay siete eh, palabras clave con quemaduras, 1 de 7. Por ejemplo, dice aquí, unidades de quemados, Burn Unix. ¿Nuestra investigación es sobre unidades de quemados? Probablemente no. Si no, copiaría esto que está en inglés o esto que está en portugués. Segundo concepto, quemaduras, burns. Ah, esa sí es mi palabra clave. Copio mi palabra clave. Perfecto. Quemaduras, ahí está. Y tengo más todavía. Tengo quemaduras químicas. Supóngase que solamente ustedes quisieran quemaduras químicas, aquí tienen su palabra clave. Burns, chemical. ¿Sí? Burns chemical. Ya tengo mi descriptor en ciencia de la salud en español y tengo mi descriptor en inglés, que es el MESH. ¿Sí? Ok. Y en portugués, que no lo voy a usar probablemente, pero ahí está. Quemaduras por electricidad, quemaduras por inhalación. ¿Qué otra quemadura hay? Parestesia, como consecuencia probablemente, y quemaduras oculares. Age burns, ¿ok? Entonces, ahí tienen para hacer la búsqueda que ustedes consideren. Supónganse que ustedes dicen, quiero buscar obesidad. Ok, buscan obesidad, le dan consulta, y ahí está, obesidad. Tienen 10 palabras controladas. Obesidad, obesity. Bueno, aquí tengo para copiar la palabra obesity, o si es síndrome de hipoventilación por obesidad, o si es obesidad mórbida, etc. Entonces, ahí tienen la primera página en el DEX para que ustedes busquen lo que ustedes consideren. Por ejemplo, diabetes, yo puedo buscar la palabra diabetes acá, y me aparece 16 palabras controladas. Yo tengo que saber cuál es. Diabetes insípida, probablemente no. Diabetes mellitus, probablemente sí, y ahí está, ¿ok? Entonces, ahí tienen el buscador en español de los descriptores en ciencias de la salud. Y por otro lado, vamos a buscar, a ver, vamos a buscar el PubMed. Entonces, cuando vienen aquí en el PubMed, esto es para la búsqueda avanzada, pero eso lo vamos a usar más tarde. Vienen acá y van a Mesh Database. ¿Ven aquí? Mesh Database. Aquí está. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a buscar acá, Mesh Database. Le dan clic en Mesh Database y automáticamente se habla y dice Mesh. ¿Qué es Mesh? Medical Subject Headings. Es el vocabulario, es el tesauro del vocabulario controlado de la National Library of Medicine, usado para indexar artículos en PubMed. Eso significa MESH. ¿Sí? Encabezamiento temático en salud o médicos. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos eso. Ok, entonces yo voy a copiar hace un ratito, burn, ¿sí? Burns o quemadura, y entonces busco la palabra mesh. Me aparecen 5 mesh. Burns, edge burns, burns inhalation, burns electric, burns chemical. Yo solamente quiero esta, que es la palabra probablemente que es lo que yo estoy buscando, ¿no? Y ahí tienen la definición. Injuria a los tejidos causados por contacto con el calor, bla, 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 químicos, bla, 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 electricidad o algo similar. Ustedes pueden marcar aquí, supónganse que quieren ver la fisiopatología de la quemadura, si quieren ver el tratamiento y la microbiología, pueden marcar o pueden dejarlo sin marcar. ¿Sí? Eso es los subheadings, los subheadings o los subencabezados que yo puedo
Y puedo marcar solamente para el tópico principal de mesh o incluir otros términos mesh. Si ustedes ven aquí, vamos a ver esta parte que es la que me interesa, que es end return, ¿sí? End return. Ustedes van a ver automáticamente que está born y está born, aquí, born. Es otro sinónimo, otra palabra controlada que vamos a poder usar, barn y barn, que está por acá arriba, ¿no? Barns. Entonces, ahí tenemos dos palabras controladas. De tal manera que ustedes van a poder buscar, una vez que conozcan y empiecen a escribir, por ejemplo, si yo pongo obesity, me parece obesidad abdominal, síndrome metabólico, agentes y obesidad, agentes antiobesidad, drogas antiobesidad, obesidad central y bla, 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 sigue con todo lo demás, ¿no? Entonces, ahí tenemos, nosotros primero empezamos con los DEX y de ahí sacamos las palabras clave en inglés para venir aquí y para encontrar, por ejemplo, supónganse obesidad pediátrica, ¿no? Obesidad pediátrica. Supónganse que su tema es, aquí leen primero la definición y si coincide con lo que ustedes están buscando, aplican esa palabra controlada, ¿no? Y aquí miren qué interesante, ¿no? Obesidad pediátrica tiene cantidad de entry term, ¿sí? O sea que el que está buscando obesidad pediátrica puede usar el mesh principal que es pediatric obesity, o puede usar obesity, pediatric, childhood onset obesity, obesity childhood onset, obesity in childhood, child obesity, obesity child, child obesity, obesity child, infant overweight, overweight infant, infantil obesity y toda la lista que está acá, ¿no? Entonces, esos son los sinónimos o entry term, ¿ok? Entonces, esas dos páginas ustedes las van a recorrer, las van a utilizar y van a practicar ahora en el taller. ¿Ok? A ver, vamos a volver a la presentación para continuar con los ejemplos que estábamos teniendo. Ok. A ver si nos dejan. Acá estamos. Ok. Entonces, ya sé buscar mis palabras clave en español, descriptores en ciencias de la salud. Ya busqué mis descriptores en inglés, MESH, ¿sí? Medical Science Headings. Ahí está. Lo busco primero para la población, después para la exposición y después para el outcome. Y ahí tengo ya entonces mis palabras DEX y MESH. ¿Okay? Ahí están los ejemplos que les acabo de decir, pantallazos que nos preparó el doctor Iván Hernández, ahí están. Meto la palabra que yo considero, ahí están los conceptos que se acaban de mostrar, la página del MESH. Entonces ahora tengo los sinónimos, ¿no? Los sinónimos, ¿sí? Ok. Ahí están el wound infections y los entry term, infection wound, infections wound, wound infections, ¿no? Son entry term. Entonces, buscar términos clave y sinónimos. Ya no solamente de mi población lo tengo en español y en inglés, sino que ahora busco los entry term. Barnes, PAR. Antibiotic prophylaxis, prophylaxis, antibiotic, premedication, antibiotic premedications y premedications. Para infection, busco infection, wound, infections, wound infections. Ahí entonces estoy completando estas tablas. Ustedes deben hacerlo paso por paso, ¿ok? Paso por paso. El truncamiento que les decía hace un rato, y aquí estamos entonces con las palabras clave. El truncamiento, ¿para qué sirve? Es la posibilidad de recuperar un término que puede tener varias terminaciones, utilizando un símbolo colocado al final de esa palabra. Generalmente es el asterisco, como les dije antes. Recupera todas aquellas que empiezan con la misma raíz. Es una variante del operador OR, ya que el resultado obtenido es similar. Por ejemplo, neurol, si yo le pongo neurol asterisco, permite recuperar todas las terminaciones en una sola búsqueda. Neurologic, neurology, neuroléctico, etcétera. Todo lo que empiece con neurol y sigue con neurology, neurology, neuroléctica, etcétera, lo va a buscar automáticamente. Eso se llama truncado. Se usa con frecuencia para la forma plural de un término disease. Disease truncado recupera tanto disease en singular como diseases, ¿no? O disease en plural. Ok. Siempre se aplica a un término solo, no a frases, que ahí está, por ejemplo, infection truncado, ¿ok? Pero no infection control, no puedo usarlo, lo uso solamente para una palabra única, ¿sí? El uso del truncado anula el mapeo automático de términos, ¿eh? Entonces hay que saber cuándo usarlo y cuándo no usarlo. El paso 5 es el etiquetado, la etiqueta, es decir, el mensaje que yo quiero darle a la bibliotecaria, al bibliotecario, en este caso a PACMEC, dónde y qué quiero que busque, en qué parte del artículo quiero que lo busque, ¿ok? Entonces ya tengo mis palabras mesh,
que van entre comillas, y luego uso los corchetes para usar el mesh. Estoy diciendo que lo busque en las palabras claves y que lo busque tanto el mesh como el entry tag truncado entre corchetes en el título y en el abstract, ¿sí? En el título y en el abstract. O sea que, si supónganse que yo quiero buscar pacientes con quemaduras, ya sea que aparezca como keyword, como título o como abstract la palabra pacientes con quemaduras o burns o burn, automáticamente lo va a buscar. En exposición, también antibiótico profilaxis, asterisco, corchete mesh, profilaxis TIAC, título y abstract, antibiotic premedication TIAC, antibiotic premedication TIAC y premedication TIAC. Y luego el AUCON es infection, comillas, corchete mesh, infection, truncamiento TIAC, wound infection, truncamiento TIAC, wound infection, truncamiento TIAC. Ok, muy bien. Y luego, finalmente, en el paso 6 tenemos los operadores booleanos. Ya dijimos que dentro del mismo grupo, población, exposición o AUCON, usaré OR para unir cada uno de los términos, ¿sí? Entonces, lo primero que debo colocar es el término principal, el Barnes mesh, OR, barn, truncado, TIAC. Y aquí está la sintaxis. Esta es la sintaxis. Esta es la ecuación de búsqueda de población. Mi población de estudio son pacientes quemados, que esté como palabra clave, o quemaduras, que esté o en el título o en el abstract. Podría ser que esté en cualquier parte del artículo, pero yo quiero que esté o en el título o en el abstract o en las palabras clave. Ahora, la exposición tiene que ser que usen antibiótico profiláctico, MAGE, que usen profilaxis, título o abstract, o premedicación o los sinónimos. Yo uso OR para unir cada uno de los términos que encontré. Y finalmente para outcome, también infection MAGE, o infection TIAC, o wound infections, o wound infections TIAC. Y esto es lo que se llama la sintaxis, y aquí acabo de construir mi ecuación. La ecuación de búsqueda en un lenguaje controlado para hacer una búsqueda sistemática. ¿Okay? Entonces, ahora sí que ya tengo mi lenguaje controlado, voy aquí a búsqueda avanzada, voy a copiar lo primero, esto primero, lo voy a copiar y lo voy a ingresar aquí en Search Pacman. Entonces, automáticamente le doy clic y ahí copié, miren, board mesh or board TIAC, que es esta primera parte, ¿sí? Esto primero. Y automáticamente voy a usar el AND para seguir con los demás, miren. Entonces, ya ingresé mi primer sintaxis, que es la población. Por favor, National Library of Medicine, buscador, búscame la quemadura como MAGE o quemados en título y abstract como población. Mi población son los que tienen quemaduras, ¿ok? Y luego le tocaré el AND y le doy clic. Y entonces copio la segunda secuencia, que es la exposición que ustedes ya lo vieron acá. Ahí está. Ahí está. Copio profilaxis, copio todo esto de acá y lo inserto como exposición. Y después copiaré todo esto de acá y lo insertaré como outcome. ¿Ok? Entonces, eso es lo que estoy viendo aquí en los pantallazos. Aquí copié entonces antibiótico premedication o premedication, toda la secuencia, y luego pongo AND y se va armando mi tercer secuencia. Todo esto que está subrayado en rojo es la ecuación de búsqueda, también llamada sintaxis, y esa sintaxis que acabamos de construir es la forma de búsqueda sistemática usando población, exposición y respuesta. De tal manera que me gustaría que en esos artículos esté presente esto que yo estoy indicando. Quiero artículos con población de quemados, que usen antibiótico profiláctico y que tengan finalmente para ver si desarrollaron o no desarrollaron infección. ¿Okay? Esa es la orden. Y le pongo search. Ustedes cuando ya tienen construido este query box, van a copiarlo y lo van a colocar en su tarea o al final del PowerPoint o en su Word para demostrarnos que han hecho una búsqueda correcta, ¿sí? Que han hecho una búsqueda correcta. Automáticamente le doy search en el PubMed avanzado y me dice que hay 230 artículos. Entonces yo ahí empezaré a mirar uno por uno, aplicaré los criterios de pertinencia, exhaustividad y, por supuesto, de actualidad. Y aquí yo puedo empezar a limitar si solamente quiero los que están free full text, los que son solamente ensayos clínicos, de los últimos 5 años, de los últimos 3 años, del último año, etcétera. Puedo empezar a delimitar o acotar mi búsqueda correspondiente. Pero no termina acá.
ustedes pueden haber encontrado 230 artículos y se quedan con 70, 50, 80, 20, 30 artículos que son los mejores por los criterios de pertinencia para ustedes, pero esos artículos hay que guardarlos, hay que extraerlos de la búsqueda y guardarlos, archivarlos adecuadamente. Entonces, muy importante, veremos en una clase posterior el uso del Zotero como gestor de referencia bibliográfica. Automáticamente, cada búsqueda que yo haga lo voy a poder guardar automáticamente en mi Zotero, ¿no? Entonces ahí tendremos la estrategia de búsqueda, nuestra estrategia de búsqueda. Obviamente, esta búsqueda requiere paciencia, es iterativo, es ensayo-error. Entonces, la necesidad real de la información, con la información recuperada, puede ser que no encuentren nada, que haya un silencio y tienen que volver a hacer paso a paso, ver dónde se equivocaron. O puede ser que haya un ruido, que haya demasiados artículos y ustedes tengan que acotar un poco su búsqueda, ¿no? Entonces, eso se conoce como silencios y ruidos de una búsqueda. Si no tiene paciencia y lo quiere hacer rápido, le va a salir automáticamente el mensaje de no encontró nada, cero artículos. El posible silencio informativo, ¿qué hacemos cuando no me sale? Bueno, disminuir los operadores de intersección AND y de negación NO, hago más pequeña la búsqueda, elimino conceptos y mantengo el más importante, el que yo considero. Si tengo 20 sinónimos, no uso los 20 en Twitter, solamente me reduzco a 4 o 5 de ellos, y amplío la búsqueda a texto libre también para complementarlo, ¿sí? Si hay un ruido informático, hay demasiados artículos, también puedo eliminar AND o NOC y debo limitar esa búsqueda, ¿no? Si no funciona ninguna estrategia para mejorar la búsqueda, bueno, hay que pedir ayuda al compañero, al grupo, al profesor, para que se haga la estrategia de búsqueda correcta con su ejemplo correspondiente, ¿sí? Esto, a ver, vamos a ver si vemos este ejemplo que está acá para ver si funciona. No lo probé antes, pero supongo que debe funcionar esta búsqueda. ¿Okay? Entonces, vamos a copiar acá. Yo voy a copiar esto. ¿Sí? ¿Sí están viendo que estoy copiando? Sí Sí, se ve, doctor. ¿verdad? Ok, y voy a ir a una página de internet. A ver, no sé si ustedes lo están, si se ve la página de internet allí. No, ¿verdad? Todavía no, Se está doctor. No, Se ve todavía PowerPoint. no se observa, Junior. Ok, entonces voy a tener que salir de acá porque tengo que usar compartir pantalla completa. Vamos a ir terminando ya con esto de acá porque ya estamos sobre la hora. Entonces, vamos aquí entonces, ¿sí? Búsqueda avanzada. Tocamos clic en búsqueda avanzada. Se despliega como verán ahí ustedes. Y aquí voy a entrar el primer campo, ¿no? El primer campo está allí. Entonces yo abro y lo sumo como AND. Se va construyendo mi sintaxis. Copio la exposición, que estoy copiando en este momento de lo que ya trabajé antes, lo que ustedes tienen que trabajar para llegar a este punto. Ingresan aquí entonces la exposición. Ingreso a la exposición y otra vez AND. Y se va construyendo mi sintaxis, la ecuación. Y finalmente entonces copio el outcome. ¿Okay? Copio el outcome. Copio el outcome y lo pego acá. Y entonces termino, perdón, acá. Ahí está. Y ahí entonces acabo de construir mi sintaxis completa. Esta es la ecuación de búsqueda, ¿sí? La ecuación de búsqueda, yo lo que debo hacer es copiar esta ecuación de búsqueda y guardarlo para que ustedes tengan automáticamente la evidencia de que llegaron a este punto y automáticamente le doy clic en buscar, ¿no? Le doy clic en buscar, ¿sí? Como tenía que ser para que no salga, pues, dice que no ha funcionado, entonces vamos a revisar luego de después. Seguramente algo estuvo mal allí en el ejemplo y automáticamente, creo que fue en el último paso que yo di que cometí un error, tiene que ser con paciencia, con tranquilidad para ingresar punto por punto, sin errores, de tal manera que la búsqueda finalmente nos quede esos 30, 40, 60 o 70 artículos que nosotros queremos buscar, ¿sí? De esta manera, entonces, vamos a desarrollar varios ejemplos con todos ustedes y esta va a ser la base de su artículo de revisión, ¿sí? Ustedes van a tener que presentar también su búsqueda sistemática
y van a tener que trabajar con el Zotero para guardar sus documentos. ¿Ok? Muy bien, de esta manera entonces vamos a completar el teórico hasta acá. Si no hay ninguna pregunta por la hora, vamos a avanzar con la parte práctica. Vamos a seguir trabajando este mismo tema en más de una vez. También en los seminarios de los días martes vamos a dar ejemplos de búsquedas y les vamos a favorecer, les vamos a proveer entonces una plantilla de búsqueda de esos 8 pasos, de tal manera que ustedes puedan trabajar y ya tener los pilares para su artículo de revisión y también para su protocolo. Muy bien, entonces, saludo a los profesores que nos acompañan. Está el doctor Iván Hernández, Manuel Loaiza, Germán Rosani presentes, con quienes vamos a desarrollar la parte práctica durante esta semana, que tiene que ver con 2 aspectos. Número 1, la entrega y calificación de la carta al editor. Y número 2, trabajar en su búsqueda bibliográfica avanzada. Así que con eso vamos a dar por terminado la clase del día de hoy y vamos a seguir con preguntas y con ejemplos en la parte práctica. Muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor Johnny. Muchas gracias. Gracias, Germán. Buenas tardes, doctor Johnny.